información técnica sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones que hemos organizado conjuntamente con la Asociación contra las Radiaciones Nocivas de la Escala en Gerona Becor y la Asociación de Personas Afectadas por Productos Químicos y Radiaciones Ambientales Adquira en el Parque Tecnocampus de Mataró y el Maresma, escuela universitaria en la provincia de Barcelona, en España, agradeciendo al Tecnocampus que ponga a disposición esta plaza para la realización de la jornada y con la inestimable colaboración de Planeta 2013 Radio Web, Iguana Radio, La Caja de Pandora, Sincrodestino. Quisiéramos saludar de una manera a los amigos de México que nos están ayudando con la difusión de esta jornada mediante la transmisión de audio por streaming. A los técnicos de ESET Sociedad Limitada que nos están dando su técnico en la sala Graus que nos encontramos ahora mismo. Al representante del Casal del Barrio, ubicado en el barrio de Cerdañola de Mataró, a los representantes de la FAM, Federación de Asociaciones Vecinales de Mataró, a los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró y Camat, a los miembros del colectivo Ronda y quiero saludar muy especialmente al señor Agustín García Andrés y a los demás ponentes, señor David Izquierdo Sánchez, señor Jaume Cortés Izquierdo, señor Joan Carlos López Sancho y señor Rafael Audibert Arau e invitados participantes a las distintas ponencias que vamos a tener a lo largo de esta jornada con el fin de profundizar y dar a conocer la nueva ley de telecomunicaciones. Es indudable que nos espera una jornada de trabajo fructífero, diálogo constructivo, contactos valiosos y placenteros y nuevas y agradables impresiones. Una vez más, les damos la bienvenida. A todos los que nos estén escuchando mediante la transmisión de audio por streaming, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la jornada sobre la nueva ley de telecomunicaciones que tengo el gusto de dejar inaugurado y sin más preámbulos le doy la palabra a Anticultura de Adquira. Buenas tardes, soy Santi Coutura de la Asociación Adquira y nosotros damos también la bienvenida a todos los ponentes. Damos las gracias por esta intervención. Damos las gracias por esta jornada técnica de información técnica sobre la ley nueva de telecomunicaciones. Daremos paso a los ponentes y le damos las gracias al señor Agustín García Andrés, licenciado en Derecho de la Universidad de Deusos, licenciado en Políticas de la Universidad Complutense de Unidex. Por lo tanto, García. Buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en esta jornada y el esfuerzo organizativo del COS ambiental, Adquira, Anticultura, a la vez que quiero agradecer la presencia y colaboración del profesor administrativo de la UAB, señor Rafael Audibert. Es un placer para mí ocupar una palestra y un espacio tan adecuado para impartir el saber como son estas instalaciones del Tecnocampus de Mataró. Y con más razón podemos encomiar esta sala de grados o aula máster. Aunque el titular de la ponencia que me toca defender sea del todo prosaico, nada me gustaría más que atraer la atención de los participantes en esta jornada con algún que otro arranque poético o dramático que pudiera sentir de la ciudadanía, sujeto destinatario de buena parte de los efectos que se pretenden conseguir con la aprobación de las leyes. Un sentir ciudadano manifestado con energía inusitada. Lo que se ha oído decir es que las operadoras de telefonía podrán expropiar nuestras terrazas, cuando se haya que por los efectos de la Ley 9/2014 de telecomunicaciones,
se va a imponer la patada en la puerta de acceso a la terraza comunitaria y que una asamblea de vecinos, una junta de propietarios, no va a tener nada que decir ante tamaña tropelía. Empezaría muy mal mi intervención en calidad de jurista, que es la en la que aquí he venido, si comienzo mi construcción argumental. Así que, dejando la pasión, la canalización de preocupaciones de los de escalera y de la portera del edificio, que acostumbra estar en un pequeño piso arriba al lado de la azotea, pasaré a analizar en el mundo de las leyes considerar ordenamiento jurídico aplicable a las telecomunicaciones y a las instalaciones de radiocomunicación. Buscaré hacerlo sin asfixiar a la concurrencia, que sé que es heterogénea, y que pida aire si lo necesita, e intentaré ser ágil en la transmisión de ideas y de conceptos, aunque no podamos huir de la cita de preceptos y algunos artículos como imperativo legal en este caso. Vamos allá. Nos interesa comenzar por poner orden normativo, por lo que a regulación de las instalaciones de radiocomunicación, que a nadie se le escape, son las que más preocupan a la ciudadanía por su proximidad y amenaza vital. Aquí ya procede a hacer una aclaración. La ley de telecomunicaciones no se cuida no habría de cuidarse, no tendría que cuidarse de un motivo principal o objeto principal de su regulación de los domicilios particulares, de los espacios privados, ya que el ámbito de el objeto de su actuación es más genérico, es más atento al dominio público, en este caso el dominio público radioeléctrico. Pero ya lo iremos viendo más adelante. Perdona las cámaras por el papel. Apartado normativo. La normativa legal de aplicación a la telefonía móvil se encuentra materializada en diversas esferas del ordenamiento jurídico, que tienen su reflejo en el tratamiento manifestado en diferentes niveles. Los niveles siguientes. Les prometo un poco más de amenidad conforme avance la ponencia. ¿Qué niveles son a los que me refiero? El nivel internacional. Hablamos de la normativa de la Comunidad Europea, constituida por las resoluciones del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa. La normativa o el nivel estatal, el ordenamiento jurídico estatal, básicamente constituido por la reglamentación contenida en el decreto 1066/2001, en el nivel autonómico en Castilla-La Mancha por la ley 8/2001 de 28 de junio, nos estamos remontando muy lejos, nos acercaremos. En Cataluña por el decreto 148/2001 con correcciones jurisprudenciales que lo han vaciado parte de su contenido, al menos de su contenido limitador y controlador, y en otras comunidades por su normativa específica, y finalmente a nivel local hemos hablado internacional, europeo, nivel estatal, nivel autonómico, nivel local, y a nivel no tienen competencias los ayuntamientos, es lo que no se para de oír decir a la prensa y a los medios de comunicación, incluso a las autoridades de la tecnología y de los que se cuidan de estos ministerios de la inteligencia y de los servicios de la información. Por eso son de información y se preocupan de comunicar bien, o al menos el mensaje que les interesa bien transmitido. Decíamos que a nivel local, lejos de esta genérica preocupación porque quedan vaciados de contenido las decisiones municipales o los plenos municipales, tengo que decepcionar a los alcaldes. No va a ser así, no es así. A nivel local de siempre se han conocido las diferentes ordenaciones de radiocomunicación
y también una normativa singular de cada municipio en materia urbanística. Si nos vacían de contenido o puedo atender y aceptar que la normativa y últimas resoluciones prudenciales intenta mantener de manera exacerbada y intangible la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones, no pueden hacerlo respecto del planeamiento urbanístico o de la ordenación del territorio municipal, siendo una competencia de los ayuntamientos, y tampoco las respectivas normas complementarias que regulan la disciplina urbanística. No quiero que se me asuste la concurrencia, porque sé que muchos no deben ser letrados, no deben estar avezados en el mundo, y les prometo una que otra sorpresa. Anuncio enseguida que les propondré un juego en el que reclamaremos su atención y participación, pero no sin antes precisar, por obligación, que podemos recoger y describir detalladamente la legislación vigente. Hemos apuntado diferentes niveles normativos, estamos hablando estrictamente de leyes. Pronto pasaremos al apartado social de esas leyes o al apartado de cumplimiento por parte de la ciudadanía de esas leyes. No en vano tiene un subtítulo esta ponencia que es, además de la ley de telecomunicaciones, ni general ni de ordenación, ha perdido todos los adjetivos. Ley 9 de telecomunicaciones, Ley 9/2014 de telecomunicaciones, aprobada el 9 de mayo. Además de esto, decía, además de establecer y hablar del apartado jurídico, de los diferentes niveles de ordenamiento, tanto internacional, estatal, lo repito para que nos familiaricemos con estas cuestiones y para que se familiaricen con esta cuestión jurídica o estrictamente jurídica la ciudadanía. Y luego lo diré por qué. Porque yo vi un vídeo que me llamó sorprendentemente la atención, buscando a veces en los mundos procelosos estos de los vídeos de cierta especialidad que nos preocupa o ciertas preocupaciones sociales, encontré indígena de una que no sabría decir si era de Guatemala o de Perú, podría ser perfectamente de cualquiera de las comunidades próximas, porque seguro que me entienden, de los que en estos momentos se hayan conectados por vía telemática a esta ponencia, y me sorprendió que a una mujer con una limitación lógica en cuanto a probablemente a su exhibición de ropaje o de vestimenta común, una persona de nivel, seguro que era del barrio, de un barrio marginal, a la perfección los artículos, las ordenanzas, las normas de la municipalidad de su zona y ámbito de proximidad. Dominaba artículos, dominaba preceptos, reclamaba a las autoridades municipales de su comunidad y a las autoridades estatales de su país, pues reclamaba precisamente y denunciaba el incumplimiento normativo, no el incumplimiento y las tropelías, las infracciones de derechos o las violaciones del domicilio o de la proximidad de la familia o las enfermedades de la gente próxima. No, denuncia infracción de leyes e infracción de artículos. Por eso no es tan ajeno o no debe ser tan ajeno a la ciudadanía que nos acerquemos a conocer algunos fundamentos básicos de lo que es el ordenamiento jurídico, de lo que son las leyes y de lo que es el derecho, porque recordemos que con este mismo arma es como podemos intentar ejercitar lo que yo doy en llamar la autotutela
y autodefensa de nuestras terrazas y de nuestras propiedades si entendemos que se sienten amenazadas. Que no se me asuste la concurrencia y anuncio que será breve el excurso de ordenamiento jurídico que me queda, que ya no es mucho, pero es importante. Tendríamos que precisar y recoger la legislación vigente siguiendo el siguiente detalle. Nuestro ordenamiento jurídico en materia de instalación de telecomunicación, ya he dicho que de telecomunicaciones en palabras generales y grandilocuentes estaríamos hablando de dominio público, estaríamos hablando de la protección que el Estado hace de sus propias instalaciones, estaríamos hablando de servicios, no sé por qué, de servicios privados, pero bueno, alguien lo explicará un día desde la comunidad legislativa o desde las instancias del gobierno. Ese ordenamiento jurídico, el que nos afecta a la sociedad, el que afecta al ciudadano de a pie, el que afecta a las comunidades de propietarios, vendría constituido por el siguiente orden. La recomendación del Consejo de Europa de 12 de julio de 1999, relativa a exposición al público general a campos electromagnéticos, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de julio del 99. El Real Decreto 1066-2001, de 28 de septiembre, que era el despliegue reglamentario, el desarrollo reglamentario de la Ley de 1987 sobre telecomunicaciones. La Ley 8/2001 de 28 de junio, aprobada por la Junta de Castilla-La Mancha, para la ordenación de instalaciones de radiocomunicación de Castilla-La Mancha. Esta ley vino inspirada por la Conferencia de Salzburgo 2000. Vino inspirada por la mayor línea de protección de derechos de la ciudadanía sobre materia de salud. Vino inspirada por la preocupación por la ciudadanía. 148/2001, recuerden que estoy haciendo lo mismo que hace un momento he citado, la normativa europea, la normativa estatal, el Real Decreto 1066, la normativa autonómica, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en este caso, por la proximidad que nos acontece al lugar donde estamos, la normativa autonómica de Cataluña, que estaba constituida por el Decreto 148/2001, antes he dicho que lo han vaciado de bastante contenido, sobre todo limitador y controlador. Restan aspectos muy importantes de impacto al paisaje, de infracción de medioambiental. La resolución 52 del Parlamento Europeo de 4 de septiembre de 2008 son resoluciones y trabajos que sobre el campos electromagnéticos y salud van abordando las instituciones europeas. Unas veces la infausta Organización Mundial de de la Comunidad Europea. Otra resolución, la resolución 2008 del 2211, bueno, lo que nos interesa, otra resolución al 2009, que son intermedias, por lo que se entiende de aplicación, intentar innovar, evaluar y adaptar la normativa anterior a la corriente científica más novedosa y a las novedades introducidas incluso por la propia tecnología. Y la resolución 1815 del Consejo de Europa, recuerden el nombre y citen este número, 1815. La resolución 1815 del Consejo de Europa constata una renovación legislativa, una innovación legislativa, constata la derogación explícita del Real Decreto 1066, constata la derogación de las normas estatales españolas
y constata también la revisión de la recomendación 1909. Ya era hora. ¿Y qué novedades nos trae esta resolución 1815 del Consejo de Europa? Pues muchas e importantes, aunque menos de las que realmente debieran haberse contenido en la misma norma. Tenemos como novedad el reconocimiento de los efectos no térmicos de las radiaciones no ionizantes, cosa que ya habían introducido estas resoluciones intermedias del Parlamento. Tenemos la introducción de unos límites y la constatación de las malas prácticas que la Comisión Internacional para la protección de las radiaciones ionizantes había perpetrado tanto en 1999 como en sus validaciones posteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Que se constata que no tenían ni elementos científicos para sustentar sus niveles de referencia, y se constatan pues otras muchas prácticas de las que en estos momentos no hace falta de aquí, sino que eso se tiene que hacer probablemente con luz, taquígrafos y tribunales. Finalmente, el decreto 281/2003 de 4 de noviembre de la Generalitat de Cataluña, que es el que modifica la normativa autonómica de Cataluña. Volvamos a la tierra. Aquí es cuando se les ofrece a todos ustedes, a todos los que acudan, a los que necesitan inhalar un surtido de bombonas de tener por aquí detrás en la recámara y respiraremos profundamente. Dejando aparte esta broma, un último esfuerzo y podremos respirar. Estamos aquí anunciando que hablaremos de la Ley 9/2014 de telecomunicaciones. Para hablar de ella, lo primero que hay que conocer es una serie de antecedentes relativos a la misma que están contenidos en la Ley 31/1987. No hace falta que la gente desde la distancia nos reclame para su atención, no hace falta ni anotar un seguimiento profundo de estos apartados concretos, porque a la hora de la verdad todo esto está escrito, todo esto se pasará el texto de la ponencia. Lo que interesa es llegar a extraer de este panorama lo que cualquier estudiante de Derecho podría extraer en una humilde clase por quien la da. Decimos antecedentes de la Ley de Telecomunicaciones. 31/1987 de 18 de diciembre y se llamaba de ordenación de telecomunicaciones. Precisamente de esta ley nace el Real Decreto 1066, que es un reglamento que desarrolla esta ley. Esta ley es de 1987, decía que dictaría un reglamento para protegernos la salud, y luego en 2001 con el Real Decreto 1066. Y cuando ya se le han adelantado por la izquierda, la Comunidad de Castilla-La Mancha con su Ley 8, Generalitat de Cataluña con su Decreto 148/2001. Fechas: 148/2001, la Generalitat de Cataluña regula sobre campos electromagnéticos, radiaciones, si no es sobre estas radiaciones, sino sobre instalaciones de radiocomunicación. El 29 de mayo, la Ley de Castilla-La Mancha se aprueba el 28 de junio, mayo, junio, y el Real Decreto 1066 es 2001 también, es de 28 de septiembre. Como le han adelantado, no tiene más remedio el Estado que ejercer sus grandes competencias e incluso cumplir con un mandato que le había impuesto la Ley de Telecomunicaciones de 1987.
Según antecedente, la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. La anterior la llamaban Ordenación de Telecomunicaciones. Y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones también. Finalmente, ha llegado de esta anterior, 2003, la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones. Ya va perdiendo adjetivos. Así tenemos una ley en 1987, otra ley en 1998, otra ley en 2003 y otra ley en 2014. Llegados a este punto de la exposición, les propongo un juego. Probablemente ya lo he adelantado antes. Si yo les leo a ustedes un artículo, un precepto, una norma, y no les digo nada más, pueden considerarlo razonable, lógico, ilógico, coherente, incomprensible, abusivo. Estos pueden ser adjetivos que apreciarían los ciudadanos sin tener que contar con preparación jurídica previa de ningún tipo para hacerlo. Pero si la lectura la hace un jurista, enseguida pensará en la vigencia del mensaje, vigencia de las normas. Si se deroga con la nueva aprobación algún otro precepto o artículo previo. Si la norma, además de ser abusiva, puede ser inconstitucional, porque se pueda estar propiciando la violación de derechos constitucionales, salvo domicilio o inviolabilidad del domicilio, o simplemente la libertad para elegir entre diferentes tecnologías, cuando hay un grave riesgo para la salud. Si se resquebraja el sistema competencial normativo de nuestro país, valga la afirmación última, el equilibrio competencial de las diferentes administraciones con capacidad legislativa o normativa, digo que valdrá para cualquier sistema normativo centroamericano y sudamericano, ya que conocemos, y da la casualidad de que con bastante simultaneidad en el tiempo, o coincidencia en el tiempo, iniciativas legisladoras similares a la nuestra en países como México, Guatemala, Perú y Chile. Lo prometido es deuda. Juguemos. El juego se llama, adivinen a qué norma pertenece este artículo. Ya sé que es un poco pesado, porque jugar con leyes o con artículos, pero bueno, tendrá su recompensa. No deja de ser una pregunta retórica este planteamiento, porque para ello tendré que contar con los textos legales de estas normas. Aquí tenemos la ley 3187, pocas hojas. La ley 1198, se triplica. La ley 32/2000, un poco más, pero es bastante mesurada con respecto a la anterior, la modificación. Y la última, mejor no se lo digo. Les voy a leer el precepto tal y como anunciaba. El objeto de la presente ley es la ordenación de las telecomunicaciones y cualquier comunicación mediante cables y radiocomunicación cuya competencia exclusiva corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149.1.21 de la Constitución, en el marco de una política integrada del sector que asegure su planificación, coordinación y desarrollo armónico. ¿A qué norma corresponderá este texto? ¿Será la última, la más novedosa? Una de las dos. La primera. Bingo. La primera. No tenemos que venir hasta el 2014 para reconocer en el Boletín Oficial de 19 de diciembre de 1987 que este artículo primero
nos dice que la exclusiva de las telecomunicaciones la tiene el Estado, y siempre la ha tenido. Para este viaje no se necesitan muchas alforjas. El juego puede continuar. La gestión administrativa del espectro de frecuencias radioeléctricas y la asignación de las mismas corresponde al Ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones. Se establecerán reglamentariamente las características técnicas. En todo caso, los niveles de radiación radioeléctricos no podrán suponer peligro para la salud pública. El que crea que es la última de las normas, quien tiene este texto, pues claramente será muy optimista, pero está equivocado. El que crea que es una de las intermedias, aquellas en las que en una ocasión establecen el servicio universal de telecomunicación, en aquellas en las que se refieren a la ordenación, restricción, limitación de derechos comerciales generales, la libre competencia, principios, se erige aquella otra que se erige en gran defensor de la competencia y de la libertad de todas las operadoras, todas podrán tener un nicho comercial. Pues no, señores, por desgracia solo podemos decir que esta es la primera otra vez, es la de 1987, y decía, en todo caso los niveles de radiación radioeléctricos no podrán suponer peligro para la salud pública. ¡Qué mensaje tan bonito! ¿Y por qué lo tuvieron que quitar? No sé, debían sospechar que con posterioridad, pues sí que se iba a ver afectada la responsabilidad estatal o la responsabilidad de las empresas si se infringía este precepto normativo. Podemos consultar la última, la ley 9/2014. Ya sé que es muy pesado para aquellos que el mundo del derecho un poco les viene un poco grande o se les hace lejano. Incluso puedo acelerar este apartado expositivo. El derecho a expropiar espacios privados ya estaba de manera específica en la segunda ley, en la tercera ley, y viene a heredarse en esta ley. La expropiación también se planteaba en la primera ley. ¿Qué diferencia entre unos artículos y otros? Pues el carácter descarado de la norma. Porque se me empiezan a alejar los papeles. El artículo 60 de la ley 9/2014 nos dice que se cuidarán de atender los temas de salud en función mediante de un futuro puede que sea el 61, con la aprobación de un reglamento posterior, ¿no? La misma promesa que nos había hecho la primera respecto del Real Decreto 1066 que con posterioridad se aprobó. Estas promesas ya estaban en la ley del 2003 y ya estaban también en su antecedente Ley 11/1998. Conclusión. El descaro viene por lo específico de la norma y la concreción de los artículos 28, 29 y 30 de esta nueva ley de telecomunicaciones. Perdonen, pero la vista cada vez es...
El 28 nos habla de las obligaciones de servicio público. El 29 sería el que nos da del derecho de ocupación de la propiedad privada. Los operadores tendrán derecho en los términos de este capítulo a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario. De aquí la prensa, la oficina de comunicación de a quien le interesa, dice, está en la puerta, nos van a expropiar las terrazas. A ver, no quiero desdramatizar el problema, porque el descaro, si esta no fuese una ponencia abierta a un auditorio o a una audiencia heterogénea, podríamos incidir en el tema normativo. Muy parecida, o no viene a introducir grandes cambios normativos, salvo lo que más adelante les diré. Llegados a este punto de discusión, nos toca otra precisión, porque la tengo aquí marcada y bueno, no deja de ser interesante. El juego este que proponía podría alargarse eternamente, pero claro, se necesitaba estar cotejando aquí preceptos, cotejando textos, cotejando normas e incluso a ustedes tener la documentación suficiente para corroborarlas. Uno de los artículos o preceptos que entraban en el juego era el siguiente: las autorizaciones de uso de dominio público municipal, a que se refiere el artículo anterior, autorizaciones de empresas explotadoras de servicios de telecomunicación, deberán otorgarse como dispuesto en la legislación de régimen local. Tienen algo que ver las administraciones municipales. Será obligatoria la canalización subterránea cuando esté así establecido en instrumento de planeamiento urbanístico debidamente aprobada. Vaya, aprobado. Parece que hay un sometimiento a las reglas de aplicación a la generalidad de los mortales también para estas empresas. Unas empresas que en la nueva redacción de la norma no entran dentro de este juego. Esto era la 2003. Este precepto no se corresponde a la última norma. Pero este precepto no ha sido derogado por la ad hoc específica para así hacerlo, que sería por la derogación de las competencias municipales, por la derogación de la competencia urbanística, por la derogación de la cláusula de autonomía municipal. Una cláusula, me sabe malo darles faena a alcaldes, secretarios y técnicos, arquitectos de los ayuntamientos, pero una cláusula, la de autonomía municipal, que como garantía constitucional desarrollada por una autoridad en el derecho administrativo, Luciano Parejo Alfonso, nos situaba en el artículo 149.1.18 de la Constitución. Hombre, la Constitución también ampara a los ayuntamientos. Parece que no solo el Estado es capaz de tener competencias. El Estado tiene una competencia exclusiva en telecomunicaciones, pero no tiene la posibilidad de vaciar las competencias municipales, y menos dentro de su territorio propio. Perdón, a veces la efusión me hace distanciar los papeles y tenemos que volver otra vez al hilo argumental de la ponencia. Volvamos de nuevo a la Tierra Media, a nuestro planeta Tierra. No habíamos ido tan lejos. Pongamos los pies en el suelo. Para centrar el tema y recordar a todos de qué estamos hablando, quisiera recordarles que de lo que aquí es de casas, tejados y lugares públicos amenazados. Casas y tejados con la limitación que no se puedan expropiar las terrazas o que no se puedan expropiar
propiedad privada, no he dicho eso. He dicho que ya tenían esta presunta intención desde hace muchos años, veintitantos. Otra cosa es cómo lo vayan a hacer, cómo lo pueden hacer y qué normas han derogado explícitamente para así hacerlo. Vuelvo. Casas, hogares públicos amenazados, parques, jardines. Esto es dominio público. Nuestras casas y nuestros tejados no, pero eso otro sí. Y eso otro nos lo vendemos o nos amenazan con venderlo al mejor postor. Estamos hablando del dominio público radioeléctrico. ¿Quién nos va a salvar? Nosotros mismos. En el momento de la autodefensa exigiremos nuestros derechos y pediremos a los poderes públicos que actúen. No nos van a escuchar, pero bueno. A los ayuntamientos siempre les ha tocado y les toca la China. ¿Quién ha dicho que los ayuntamientos no tienen competencias? Competencia local municipal en planificación urbanística y en ordenación del territorio local. Artículo 149.1.18 de la Constitución Española. Otras competencias municipales. Es un hecho que los ayuntamientos tienen competencia amplia para la gestión de sus intereses dentro del término municipal. ¿Recuerdan aquella cláusula constitucional de autonomía municipal? La competencia municipal le viene otorgada al ayuntamiento la cláusula de autonomía que recogen los artículos 137 y 140, otra vez de la Constitución, suprema ley, verde del ordenamiento jurídico español. Esta tendrá que añadir las competencias legales que a los municipios les atribuye posteriormente la ley. Bueno, esta sí que nos la han minusvalorado con la LARSAL y con las diferentes leyes de racionalización que veremos acaban, porque hoy mismo aparece en el boletín, en el DOC, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, Departamento de la Presidencia, decreto por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación en Cataluña de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Les ha vuelto a tocar a los ayuntamientos. El artículo 2 de la ley de régimen local dice: para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente, las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de la acción pública, se distribuyen o se les atribuyen las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y de la capacidad de gestión, es decir, un esquema competencial concurrente. Tienen los ayuntamientos, además por previsión legal, por la Ley General de la Sanidad, competencias en materia de control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes y vibraciones. ¿Les suena de algo esto? Pues sí, las emisiones que nos pueden llegar de nuestras vecinas instalaciones pues son ruidos, son vibraciones, y también ya hay emisión de radiaciones electromagnéticas, radiaciones no ionizantes, radiaciones como se les quiere decir, pero radiaciones, primero, no inocuas, segundo, no etéreas, porque pueden ser constatadas, medidas y mesuradas, y tenemos aquí diferentes expertos que las pueden acreditar y vuelo. Para avanzar y acelerar esta parte de la ponencia, podemos decir en conclusión que la Corporación Municipal establece un marco jurídico regulador del vuelo del dominio municipal. Ahora, en este momento, y para intentar arreglar la cuestión, pretendo introducir aquí un diálogo que se da muy frecuentemente pues con ciertos amigos, con Montse Ferrer, con José Francisco Casellas, con otros interlocutores
y que tengo en un momento u otro, Carlos Requejo, sobre estos temas. Y este diálogo entre amigos, pues llega a tratar diferentes temas, diferentes consultas. ¿Hay un cambio jurisprudencial? Hombre, ya se interesa alguno para que ese cambio se constate, pero yo no lo veo, igual que en el anuncio. Los jueces aplican leyes y en esa aplicación tiene singular interés la interpretación de las mismas. Función jurisdiccional. Juzgar es dirimir entre intereses contrapuestos y para ello procede delimitar, identificar y estudiar convenientemente los derechos en juego. Acreditar la invasión de la esfera privada. Tenemos que buscar pruebas, tenemos argumentos, tenemos que verificar los daños, estimar y cuantificar los perjuicios, articular la prueba contundentemente, una prueba que asista y dé pleno soporte a las reclamaciones. ¿Y hay sentencias sobre salud? Estoy harto de oír que no hay sentencias en contra de, bueno, que ayuden a la población, no hay sentencias a favor de la población. Nada más lejos de la realidad. Decenas, centenares de sentencias que condenan a las telefonías, que condenan a un ayuntamiento porque se ha puesto al lado de la operadora telefónica, sentencias en Lloret, sentencias en Hospitalet, sentencias señeras y fundaciones del Ayuntamiento de León, contra el ayuntamiento, a favor del Ayuntamiento de León, introduciendo una casuística. Facilitaré 3 sentencias singulares. Una sentencia de Erandio, caso Erandio, la familia Castro contra Vodafone y su propia, bueno, o Aitel, ahora no recuerdo, y su propia comunidad de propietarios. Tenía una hija hiperactiva. Y este síndrome de hiperactividad, cuando el padre se preocupó por verlo, por conocer la posible incidencia de unas antenas que le habían colocado en la comunidad de propietarios, pues le hizo pues buscarse la vida. A ver, es muy difícil judicializar según qué casos. Pero en este caso, la evaluación y la verificación de la prueba intentaré ser breve y no nos preocupemos, que seguro que acabo pronto. La articulación de la prueba se consiguió por conseguir un psiquiatra del hospital de Zamora. Este doctor acreditó la incidencia, la nocividad, el perjuicio que para una niña con hiperactividad suponía el estar cerca de unas antenas y de emisión de radiaciones no ionizantes. Acreditación de periciales, acreditación de documentos internacionales. Ese tipo de acreditación documental, pericial, técnica, son los que necesitamos para argumentar las causas jurídicas en protección de los derechos. 3 sentencias les anuncio y paso a la legislación en contra de la ciudadanía, que también será breve. Sentencia al juicio de Erandio contra Irtel en la comunidad de vecinos, es de fecha 9/6/2001, es civil. Auto de instrucción 2 de Valladolid, de fecha 20/2001, una causa penal. Padres de los niños del colegio, darles una y otra vez el juzgado de instrucción las medidas cautelares de clausura de las actividades, la clausura de estas antenas, consiguieron que una denegación de estas medidas obtuvieran la aceptación de sus argumentos, el encausar al arquitecto municipal y al alcalde por prevaricación, encausarles, prevaricar a uno de los tipos denunciados, encausarlos, no digo condenarlos, e introducir el delito de riesgo, el delito de estragos en la población que podía suponerse de la actividad de estas instalaciones. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de de Valladolid, Castilla y León, que en fecha 11 de octubre del 2001, en un contencioso administrativo de familia Castro contra Vodafone, comunidad de propietarios, causa penal,
auto de instrucción de Valladolid, causa contenciosa administrativa, defensa del Ayuntamiento de León, que consigue que yo diría una decena de instalaciones, a una decena de instalaciones se les acredite la ilegalidad de su actividad por no tener permiso de actividad, por no tener licencias de obras, por no tener los diferentes supuestos que nos está acotando, eso sí, he de reconocerlo, esta nueva Ley General Ley de Telecomunicaciones. Hay contestaciones varias desde la oficialidad. Una afectada por electrohipersensibilidad escribe a la Casa Real y le contesta al ministro de Telecomunicaciones o la Dirección General de Telecomunicaciones. Hombre, no pasa nada, y además esta ley no es tan mala. Esta ley establece que habrá una comisión de salud, ya sabemos quiénes acaban en estas comisiones. Esta ley establece que se hará un reglamento. Aquí les voy a llevar a las últimas palabras de mis diálogos con los amigos, en este caso uno de ellos. Muestras de la legislación contra la población o contra la ciudadanía. Tenemos cita previa al INEM, cita previa a la Seguridad Social, a los despachos administrativos para solicitar la pensión de jubilación, de viudedad. Pues te dan 15 días después. Adelante con la apertura de la administración y con las oficinas de atención al ciudadano. No he dicho seguridad social sanitaria, porque por suerte otra forma de legislar en contra de la población es dictar normas de privatización de una sanidad pública ejemplar, una sanidad pública de un sistema universal. Otras formas de legislar contra la población es suprimir ir eliminando poco a poco, como una gota malaya, todas las cabinas telefónicas que tengo a mano. Otra de legislar contra la población es colocar gasolineras en los supermercados con la falacia de entender que estamos hablando de una actividad comercial normal y corriente y que la distribución de gasolinas e hidrocarburos pues es una modalidad más de los productos alimentarios, igual que el tabaco, claro. Se me tenía alguna que otra más fórmulas de legislar contra la población. Tenía más cosas que decir, pero claro, el tiempo es breve, el tiempo avanza. No me quiero quedar sin decirles que, señores, yo no soy dominio radioeléctrico. Deben pensar que ustedes tampoco. Y supongo que, dominio público radioeléctrico. Mi domicilio no es dominio público radioeléctrico. La tasa de mi comunidad de propietarias de la que tiene la llave cualquier vecino o el presidente o el administrador y todos nosotros, porque podemos ir a tender la ropa o a tomar, no es dominio público. Ya me puede ver a qué conclusión llego con ello. El diálogo entre amigos dice lo siguiente: está levantando mucho revuelo la aprobación de la Ley General de Telecomunicaciones y tiene todo su sentido, ya que se está llevando a cabo una campaña de comunicación y de generación de opinión pública que persigue en última instancia una aceptación por parte de la general de sus impensables, como la expropiación de terrazas o la imposición de emisiones ilegales, sobre todo cambiando la ley para decir que hemos de aceptar que lo que antes no se podía hacer, ahora nos vamos a ver obligados a aceptar. En absoluto son las cosas así y no podemos aceptarlas como tales. Estos días se acerca mucha gente, nos hace consultas y yo, como profeta de este tema, pues tengo que decir que ya conocía el proyecto de ley, que ya sé que las operadoras no son trigo limpio, que no me he caído de un guindo y por ello sé que también hay mucha complicidad en la situación y son en primera persona aprobando una ley para cuya acción no se aprueban leyes por omisión,
nadie les ha puesto una pieza a nuestros políticos, en este caso a 3 grupos parlamentarios claramente protagonistas en la aprobación de esta ley de telecomunicaciones. Dios me libre de pensar en corrupción o en cohecho. Dios no me libra de hablar de prevaricación, dado que olvidar la normativa europea en el momento de aprobar una ley, olvidar la sanidad, olvidar la resolución 1815 del Consejo de Europa más que una modalidad de prevaricación. Que tengámoslo claro, es simplemente adoptar resoluciones conociendo injusticia o ilegalidad de las mismas, encara que sigui in radice o de manera radical o en origen. Bien, lo más triste es que se está generando opinión y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Pretendo luchar explicando lo que he explicado sobre esta ley. Una opinión viciada, resignada y más preocupada por el qué pasa con mi bicicleta expropiada que por la potencial por la potencial nocividad de los campos electromagnéticos que por desgracia puede ser el culpable de molestias de salud o situaciones más graves de lo mismo, de nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos. Parece preocupar más que alguien pueda entrar en nuestra propiedad, como Pedro por su casa, que vengan, nos den un dinero y vayamos apagándonos lentamente. Hay más de un artículo de la ley con lo que reforzar lo que estoy diciendo. No comparto el optimismo ante una interpretación que respeto del artículo 61 que antes he citado de esta nueva ley de telecomunicaciones, porque largo me lo fía hacer un reglamento que ya hemos visto que no se habría aprobado nunca el Real Decreto 1066 por el Gobierno si no hubiera que se le adelantaron Cataluña, Castilla-La Mancha a regular lo que el Estado no tenía ni en mente hacer, y presumo que tampoco estará por la labor de dictar este reglamento, sobre todo de acuerdo con la resolución 1815 del Consejo de Europa. Finalmente, me gustaría añadir que se legisla contra la población cuando miles de personas electrohipersensibles están sometidas permanentemente a una segregación social, no pudiendo vivir en las ciudades ni dentro de sus propios hogares que no son dominio público electromagnético. Me gustaría creer, finalmente, que Lao Tse dijo el siguiente proverbio: el aleteo de una mariposa en una punta del globo afecta e interactúa en el polo geográfico opuesto, pero por desgracia no he cómo buscar, no he buscado el tiempo suficiente para localizar los dichos y sentarse y me la acabo de inventar. Muchas gracias. Antes de continuar,